introducción la bienvenida a la doctora Lorena Fonseca Amado. Ella es abogada de nuestra universidad, promoción del año 2006, y ha tenido la oportunidad de cursar de estudios de especialización en Derecho de la Empresa y en Derecho Comercial. Es además especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. Es coaching para equipos de alto desempeño y ha tenido la posibilidad de obtener una certificación internacional de habilidades de coaching en el ICF de México en el año 2015. Es además docente de Derecho Laboral y tiene estudios y experticia en materia de seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento y prevención de lavados de activos, y es coaching organizacional. En el mundo de hoy, en el mundo ideal, se supone que los abogados solucionamos los problemas, no que tenemos problemas. Se parte siempre de ese supuesto que nosotros somos quienes generamos soluciones para el resto de la humanidad. La realidad puede ser muy diferente. Y al igual que el resto de las personas, nosotros, los abogados, pues tenemos nuestro propio conflicto en el ejercicio de la profesión. Entonces, la pregunta es cómo podemos encontrar una ayuda profesional que nos haga ser mejores personas, mejores profesionales y además afrontar los retos del mundo cambiante. Como en el símil del tango de Julio Sosa, interpretado por Gardel, este es un siglo XXI problemático y febril. Así las cosas, hemos invitado a la doctora Lorena para que con sus habilidades, sus conocimientos y sus experticias nos hable hoy del tema que nos ocupa, es cómo manejar las emociones en una época tan particular que estamos viviendo, donde estamos, comillas, encerrados en casa, y en particular para los abogados, siendo válidas sus orientaciones, sus enseñanzas para cualquier persona. Doctora Lorena, le doy la bienvenida. Bueno, doctor Noriega, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Pues para nosotros es difícil en ocasiones manejar estos momentos de pandemia, ¿no? Pero que no se den cuenta los clientes, eso es primordial, ni que se den cuenta nuestros estudiantes, ni que se den cuenta nuestras familias, porque el abogado de hoy en día es un abogado que debe propender por proyectar una sensación de tranquilidad. Debe dar el parte de tranquilidad a todas las personas que está a su alrededor asesorando, educando. Entonces, esta charla es bien retadora porque nos vamos a abrir en alguna u otra manera a unos sentimientos que muchas veces no están permitidos para nosotros los abogados. Entonces, esta charla va a tocar fibras de pronto sensibles, pero sin salirnos obviamente del marco jurídico, porque nosotros como abogados siempre queremos ver, bueno, esta es la razón, esta es la emoción. Dígame por favor, eso que está hablando la doctora Lorena, de qué manera me puede impactar a mí como abogado o dónde está la norma, porque eso generalmente es lo que nosotros vamos a buscar. Y pues la idea es que podamos tratar de abordar este tema de una manera práctica, sencilla, pero sin dejar de lado esa esencia que es ser abogado. Amerita dar confianza, transmitir tranquilidad, y para transmitir tranquilidad necesito obviamente tener una tranquilidad en mi yo interior, en mi abogado que hemos formado en diferentes instituciones. Una de las primeras preguntas que a nosotros como abogados nos surge es, empieza a generarse una cantidad de información alrededor de este tema de la pandemia, ¿no? Entonces tenemos algo que aprendí en esta época de un alumno que me decía, doctora Lorena, es que estamos infoxicados. Y yo le decía, ¿qué? Creo que estás hablando de intoxicación. No, estamos hablando de infoxicación. Tenemos una cantidad de normas que se han expedido, tenemos noticias, tenemos prensa, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, Instagram, y esta infoxicación nos ha obligado a que nosotros tengamos que casi que minuto a minuto estar creando grupos de WhatsApp. En lo personal nos tocó y desarrollamos un grupo en donde
todos nuestros abogados, los amigos, los más cercanos, empezamos minuto a minuto a enviarnos normas. Desde Consultorio Jurídico de Campus hemos desarrollado un trabajo de investigación con un grupo de 6 estudiantes y a corte del martes de la semana pasada teníamos alrededor de 350 normas de orden nacional. Entonces teníamos diferentes corporaciones, teníamos presidencia, ministerios, gobernaciones, alcaldías, municipios, superintendencias, tenemos una información desbordante del tema del COVID. Entonces, esto hace que nosotros como abogados también lleguemos a un punto de saturación, en donde tenemos que ser muy selectivos y empezamos a identificar, bueno, esto que me están enviando, qué tan cierto es, esta información que estoy recibiendo, cómo la aplico, cómo puedo desarrollar yo este tipo de conocimiento, porque el mundo está cambiando. Entonces, el tema de los abogados en este momento, estamos en esto, infoxicados, ¿cierto? Tenemos temas de humor, donde de vez en cuando a través de un chat nos envían un meme y bueno, de pronto nos podemos relajar un poquito, pero tenemos también una parte seria en donde tenemos una responsabilidad y es mantener actualizados a nuestros estudiantes en nuestro ejercicio profesional, como asesores, como jueces, como funcionarios públicos. Entonces, el rol del abogado indiscutiblemente tiene una gama infinita de aplicaciones. Entonces, todos los abogados estamos en este momento en esta etapa de conocimiento de información nueva. Minuto a minuto a enviarnos normas. Desde Consultorio Jurídico de Campus hemos desarrollado un trabajo de investigación con un grupo de 6 estudiantes y a corte del martes de la semana pasada teníamos alrededor de 350 normas de orden nacional. Entonces teníamos diferentes corporaciones, teníamos presidencia, ministerios, gobernaciones, alcaldías, municipios, superintendencias, tenemos una información desbordante del tema del COVID. Entonces, esto hace que nosotros como abogados también lleguemos a un punto de saturación, en donde tenemos que ser muy selectivos y empezamos a identificar, bueno, esto que me están enviando, qué tan cierto es, esta información que estoy recibiendo, cómo la aplico, cómo puedo desarrollar yo este tipo de conocimiento, porque el mundo está cambiando. Entonces, el tema de los abogados en este momento, estamos en esto, infoxicados, ¿cierto? Tenemos temas de humor, donde de vez en cuando a través de un chat nos envían un meme y bueno, de pronto nos podemos relajar un poquito, pero tenemos también una parte seria en donde tenemos una responsabilidad y es mantener actualizados a nuestros estudiantes en nuestro ejercicio profesional, como asesores, como jueces, como funcionarios públicos. Entonces, el rol del abogado indiscutiblemente tiene una gama infinita de aplicaciones. Entonces, todos los abogados estamos en este momento en esta etapa de conocimiento de información nueva. Las personas que deseen hacer preguntas, el doctor Noriega va a estar muy atento a través de nuestro chat interno por Google Meet, ¿listo? Pues doctor Noriega, esto es lo que tenemos. Estamos actualmente, mis queridos escuchas y seguidores, estamos en una etapa de exagerada información. Esto es lo que estamos trabajando, esto es lo que estamos viviendo. Estamos en una saturación de información, no solamente normativa, sino también a nivel emocional. Tenemos una información, unos panoramas que no nos permiten de alguna u otra manera prever qué va a suceder. Muy bien, doctora Lorena, hecha esa introducción que usted llama infoxicación, exceso de información, exceso de leyes, ya miraremos cuántas de esas chocarán unas contra otras cuando se haga un análisis por las altas cortes. Sí. ¿Qué podríamos decir que le está pasando en este momento a los abogados en esta situación? Bueno, pues esa es una excelente pregunta. En alguna ocasión nos sentábamos con un grupo de colegas a trabajar el tema y decíamos, ¿qué podemos estar viviendo en este momento? Pues miren, en este momento estamos afrontando todo tipo de sentimientos. Y nosotros como abogados tenemos que reconocer
que esos sentimientos, independientemente que nos generen nuevas sensaciones, son sentimientos normales, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar un poquito de esos sentimientos, de esas sensaciones que de alguna otra manera se convierten en emociones. ¿Y por qué no? Hemos vivido nosotros como abogados diferentes personalidades. Entonces, tenemos el abogado que inicialmente puede ser un abogado litigante, el abogado que se frustra porque ayer salió otra resolución del Consejo Superior de la Judicatura en donde nos está diciendo que se amplía la suspensión de términos para ciertos procesos hasta el 8 de junio, entonces eso genera frustración, temor, van a decir, hombre, yo necesitaba que abrieran juzgados porque yo vivo de esto. Entonces llega un momento en que el abogado litigante se siente completamente frustrado. Tenemos también otro tipo de abogado, que es el abogado servidor público, ¿no? Que de alguna otra manera ha tenido que desplazarse a sus lugares de trabajo en algunas ocasiones, y otros funcionarios públicos que han tenido que desarrollar trabajo en casa, que no es fácil. Para las personas que de pronto tenemos hijos pequeños, ha sido todo un reto poder mezclar un escenario infantil y un escenario laboral. Entonces, este tipo de situaciones nos ponen en unos grados de estrés muy altos, porque hasta qué punto la persona que me está viendo detrás de la cámara como funcionario público puede sentir que yo voy a perder una cierta seriedad por tener a mi niño de 4, 5, 6 años jugando detrás, ¿cierto? O la mascota, que en alguna vez me ocurrió a mí, la mascota por allá molestando y, Dios mío, se siente uno frustrado, ¿no? No puedo desarrollar mis actividades como las vengo desarrollando. Y por otro lado, están los abogados independientes, asesores, los abogados que guían y que son de alguna otra manera esa luz al final del túnel para los empresarios, en donde son los empresarios los que se sientan a hablar con nosotros y nos dicen, estamos muy preocupados, la economía no arranca, no está estancada, no tenemos cómo pagar nuestras nóminas, no tenemos generación de nuevos empleos, se nos vienen las primas, se nos viene la seguridad social, doctora Lorena, por favor ayúdenos. Entonces tenemos también esa carga emocional en donde de alguna u otra manera tenemos muchas responsabilidades sociales empresariales con cada una de las empresas que se acercan a nosotros como abogados a que nosotros los orientemos. Y nosotros siempre, a través de nuestra, digamos que, primer plano, nuestra primera fachada, demostramos seriedad, tranquilidad, no se preocupe, no se estrese, pero en ese momento nosotros también estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque decimos, Dios mío, si esta empresa cierra, por consiguiente, ¿qué pasará conmigo? Si esta otra empresa cierra, hombre, ¿qué pasará con mis honorarios? ¿De qué voy a vivir? Entonces es un efecto boomerang, es un efecto dominó, en donde empieza la economía a cerrarse y de alguna u otra manera nos está empezando a tocar. La estamos viviendo. Entonces, este tipo de situaciones, todos estos tipos de sentimientos hacen aflorar diferentes personalidades. Entonces, vamos a ver más adelante qué tipo de personalidades o poder encajarnos en qué tipo de cuadrante nosotros podemos estar enmarcados para, de esa manera, conocerme a mí mismo para poder trabajar con los demás. Lorena, es decir, que usted nos indica que cada abogado, desde su rol, ve diferentes situaciones, según sea su perspectiva particular, familiar, personal. Sí, no podemos generalizar el oficio ni la profesión del derecho con una sola variable. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, es que los abogados estamos dando un juicio de valor, entonces todos los abogados están tranquilos porque a ellos no les falta trabajo, pero no podríamos entonces generalizar la profesión del derecho, porque el abogado por lo general tiene diferentes roles en la sociedad. Vuelvo y digo, no es lo mismo, no es la misma reacción del funcionario público, del juez, de la persona que trabaja en una empresa, de la persona que es externa, del litigante. Son tantos roles los que nosotros como abogados estamos ejerciendo, y hay un rol muy bonito que varios profesionales ejercemos, y es la docencia, en donde nosotros tenemos estudiantes de todo tipo de edades. Tenemos estudiantes desde los 16 años hasta los infinito. Entonces, también tenemos que ser conscientes que esa persona a la cual yo le estoy impartiendo cátedra tiene una situación personal
específica y diferente, no puedo generalizar. Entonces, esto ha hecho que nosotros como abogados tengamos que empezar a explorar otro tipo de situaciones y podamos moldearnos a cada uno de los roles que como abogados nosotros estamos ejerciendo. Cuando nosotros hablamos que nuestros sentimientos en ocasiones nos hacen ver las cosas de manera diferente, que es una parte que es importante que la sepamos, entonces cada uno de nosotros como abogados, nosotros vamos a ver una situación distinta. Entonces, ¿cómo estamos viendo nosotros en este momento, antes de arrancar con un tema que nos va de pronto a hacer recordar unos viejos tiempos en alguna novela ya antiquísima? Entonces, nosotros como abogados debemos empezar a verificar cuáles son los sentimientos que nos están originando esta situación de confinamiento y de pandemia, ¿cierto? Es algo novedoso. Nosotros no podemos empezar a determinar que esto va a ser algo que se va a ajustar mañana ni pasado mañana. Y empezamos a vivir un tema tan crítico, tan diferente, nos está sacando de esa zona de confort, de esa zona en la cual nosotros estamos siempre acostumbrados, ¿cierto? Una rutina diaria donde me levanto, voy a mi trabajo, al final de mes me pagan, cobro mis honorarios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esta situación ya ya cumplimos los 2 meses, y por qué no pensarlo, podríamos estar hablando de 3 meses, empieza ahí sí como el cuento, el bolsillo como que empieza también a miércoles, yo como que de pronto no voy a tener los mismos ingresos del mes pasado, y empiezan a aflorar una cantidad de sentimientos que no teníamos antes de pronto previstas. ¿Y qué sentimientos son? Hombre, empieza uno a pensar, ¡ah! ¡Qué desgracia tan infinita!, ¿no? Entonces es normal que en este momento nosotros estemos pensando y estemos haciendo análisis de cosas futuras o de situaciones que aún no hemos vivido, y estamos empezando a afrontar situaciones catastróficas. Es decir, nosotros en nuestro interior, algunos nos mostramos muy positivos, nos podemos mostrar muy motivados diciendo, no, vamos a salir de esto es un momento de reinventarnos, podemos generar nuevos negocios, vamos a salir adelante, pero también existe dentro de nosotros un temor constante y nos puede llevar a pensar que, miércoles, qué desgracia tan infinita, esto es el tema del COVID, ¿no? Entonces, importante también que empecemos a analizar qué estamos sintiendo en este momento de confinamiento. Doctora Lorena, esto, supongo yo, y usted nos ilustrará, está enlazado con algunos, digamos, aspectos psicosociales o psicojurídicos que de este país santanderista alguien debe haber plasmado en una norma, en un decreto o en una ley. ¿Es plausible esa apreciación o estamos cerrados? Sí, es más, nosotros como abogados, nuestra profesión nos ha exigido en muchas ocasiones que tenemos que encontrar el fundamento legal, ¿cierto? Entonces, si a mí me hablan de emoción, a mí me dicen, no, un momentico, eso no tiene un fundamento, eso que usted me está hablando no es jurídico, eso que usted me está tratando, hágame un favor, doctora, ese temita no lo tratemos porque no tiene, digamos que, un fundamento jurídico. Pues vaya sorpresa cuando nosotros empezamos a trabajar temas desde el punto de vista del derecho laboral y desde el punto de vista del derecho de la seguridad y salud en el trabajo, porque sale un concepto nuevo que actualmente está cogiendo mucho auge, y es el riesgo psicosocial. Esto es un riesgo que se viene manejando desde los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde hace mucho tiempo, desde cuando hablábamos de salud ocupacional, y el riesgo psicosocial tiene un fundamento legal. Es decir, no estamos hablando de que este tema de las emociones es un tema superficial y que a nosotros como abogados no nos toca. No, tiene un fundamento legal. ¿Y qué fundamento legal tiene? Pues miren, oh sorpresa cuando nosotros empezamos a ver noticias y cuando vemos que la Organización Internacional, la Organización de Salud Internacional nos dice estos datos, dice la Organización Mundial de la Salud, nos dice, miren, en Colombia existen alrededor de 426 enfermedades relacionadas con temas psicosociales, ¿cierto? Y de estas enfermedades hay una enfermedad que nos puede estar tocando ahorita y está clasificada, y es el tema del burnout. Ese burnout es el
esa sensación de aburrimiento, de estancamiento, en donde tenemos mucho que hacer, mucho trabajo, estamos completamente infectados, estamos completamente atareados, estamos completamente hacinados de trabajo. Y este tema de la virtualidad ha hecho que nosotros como abogados, si trabajábamos al 100, ahorita estemos trabajando al 200. Y no quisiera solamente hablar de los abogados, quisiera también hablar de todas las profesiones, todas las carreras profesionales y no profesionales, aquellas personas que están desde su casa desarrollando actividades tales como tengo que ser mamá o papá, ¿cierto? Tengo que ser, ¿por qué no decirlo?, chef. Entonces ahora empecé a explorar otro tipo de habilidades culinarias. Hace poco lo hablaba con un compañero, con un colega que decía, hombre, ya estoy aburrido de estar pidiendo domicilios, me tocó empezar a cocinar. 3, ahora también tengo la labor de aseo. Entonces, antes yo tenía la comodidad de mi casa de alguien que me arreglara, ahora tú eres tu propio gestor y organizador. 4, ahora tengo que ser docente de tiempo completo porque los estudiantes demandan mucha atención. Y la que más nos impacta es, y tengo que trabajar. Entonces, este tema, este burnout, esta situación de desgaste profesional que estamos viviendo en este momento, pues mis queridos colegas, está catalogado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tengamos, digamos que de alguna otra manera, la certeza de que lo que estamos viviendo sí está siendo analizado y de manera normativa en Colombia sí está regulado. Y no está regulado solamente con la resolución 666 que expidió el Ministerio de Salud ahorita para el tema de bioseguridad, ni con los decretos, no. Este tema es mucho más anterior al tema del COVID. Entonces, en este momento hemos tenido que empezar a hacer un análisis rápido de cuáles son las normas que actualmente nos están regulando. Entonces, a la pregunta del doctor Noriega, sí, existe un decreto que es el decreto 1477 del 2014. Ese decreto 1477 del 2014 es la tabla de enfermedades laborales. Esa tabla de enfermedades laborales, ¿qué nos dice? Nos dice que existe una clasificación de todas las enfermedades que se encuentran relacionadas con agentes psicosociales. Entonces encontramos 4 grupos, que eso lo subrayé un poquito más ampliamente dentro de la diapositiva que estoy presentando, y es 1, hay un capítulo que habla de enfermedades laborales relacionadas con agentes psicosociales. Entonces hay un grupo que se relaciona como trastornos mentales y de comportamiento. Entonces existe una clasificación de todas las enfermedades que este tipo de agentes psicosociales nos pueden impactar. ¿Qué otra enfermedad? Pues para nosotros tampoco es un secreto saber que todo el estrés y todas las situaciones que estamos viviendo en el confinamiento nos están originando dolores de espalda. Entonces nos estamos dando cuenta que ya no es tan chévere trabajar en la cama, ¿cierto? Entonces ya no es tan chévere trabajar en el comedor, ya no es tan chévere trabajar en la sala. Entonces empezamos a sentir molestias en la espalda, en la cintura, se empiezan a dormir las piernas, hormigueo en las manos, dolor de cuello. Todo este tipo de enfermedades, uno diría, no, lo que pasa es que yo no estoy en mi oficina, en donde tengo mi silla cómoda, en donde tengo mi escritorio. No, también hay un agente psicosocial al que le estamos llamando COVID, le estamos llamando pandemia, estamos obligados a estar en cuarentena, están en nuestras casas. Entonces, esto ha originado una cantidad también de enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular. Otro grupo de enfermedades podrían ser las enfermedades del sistema digestivo. Entonces, imagínense ustedes, no sé, pero cuando uno empieza a tener sensaciones de ansiedad, puede exteriorizarlas de muchas maneras. Y una de esas maneras, ¿por qué no decirlo?, el tema digestivo. Entonces, empezamos a comer más, empezamos a comer menos, empezamos a comer a deshoras, porque tengo una reunión a las 7, luego otra a las 8, luego otra a las 9, a las 10, a las 11. Cuando me di cuenta, se fueron las 4 de la tarde y no he almorzado, entonces almuerce rápido porque se viene otra reunión. No, pues es que esto es muy importante porque me va a llamar un cliente en donde me va a decir que van a despedir a 15 personas o van a suspender 20 contratos, entonces coma rápido. Entonces, todo este tipo de situación del confinamiento, del COVID, también ha hecho originar otro tipo de enfermedades. Entonces, es importante que no perdamos de vista que estamos viviendo una situación
que se está materializando y es un agente psicosocial. Hace poco escuchábamos, el día de ayer escuchaba por parte del Ministerio de Trabajo unas resoluciones en donde está inicialmente explorando incluir dentro de la tabla de enfermedades laborales todo el tema del COVID-19 como una enfermedad laboral subyacente. Entonces sabemos que las personas que son médicas, enfermeras y se llegan a contagiar, pues automáticamente es enfermedad laboral. Pero ¿qué pasa con nosotros los abogados que digamos no tenemos ese contacto? Pues ya el ministerio, para abogados y no abogados, está explorando incluir dentro de este listado enfermedades laborales tales como COVID-19. Esa es como el pequeño resumen y capsulita normativa que sé que más de un colega está esperando que trabajáramos y que, pues, importante que sepamos que este decreto 1477 es desde el 2014, se viene analizando, y el tema de riesgos psicosociales muy importante analizarlo. Ahora bien, anteriormente el riesgo psicosocial solamente se estaba analizando desde el punto de vista del lugar de trabajo. Ahora tenemos que analizar el riesgo psicosocial desde el punto de vista del nuevo lugar de trabajo, que algunos llaman teletrabajo, otros llaman trabajo remoto, que estaríamos más sobre el trabajo remoto porque pues sabemos que el otro es más por el sector público, pero el tema del trabajo remoto tiene en sí un análisis, una obligación para las empresas para que analicen cuáles son los riesgos psicosociales que está expuesto esa persona en trabajar en casa. Entonces, si yo tengo un buen relacionamiento con mi pareja, con mis hijos, pues digamos que el ambiente en mi casa y de mis labores puede ser, ¿cierto? Puede ser chévere. Pero ¿qué pasa si en mi hogar, si en mi vivienda, si en mi casa yo no tengo buenas relaciones? ¿Cierto? No tengo un buen ambiente, vivo un conflicto eterno y al contrario, a mí me gusta estar más afuera que adentro de mi casa, pues ese agente de riesgo psicosocial que estamos viviendo se está adheriendo a todos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de Colombia. Tenemos que estar previendo que si una persona, un abogado, me podía desarrollar X actividades o cierto trabajador me podía desarrollar ciertas actividades, puede que ya en estos momentos de confinamiento, no, si a ti te hacía 100 cosas, créeme que de pronto ya no va a poder hacer las 100. Uno pensaría, no, está en la casa, me puede hacer 200 cosas. Error. Tenemos que analizar los agentes psicosociales, esos agentes psicosociales que nosotros estamos expuestos en nuestros hogares, porque puede que ese 100% nosotros empecemos a rendir un 50%. Entonces, esta es como la parte normativa que les quería expresar. Desde mi experiencia como asesora empresarial y como docente, he recibido en esta época de pandemia muchas sensaciones por parte de las personas a las cuales he venido asesorando. Entonces, existen personas que en este momento me han dicho que estamos un poquito ansiosos, ¿no? La ansiedad es un aspecto que nos lleva a decir qué va a pasar, ¿será que mañana? Entonces nos llaman a nosotros constantemente, doctora Lorena, ¿será que usted ya sabe cuándo van a abrir juzgados? Ay, doctora Lorena, ¿su merced sabe cuándo va a salir el decreto para el crédito de las empresas? Doctora Lorena, ¿su merced sabe si de pronto ya tenemos alguna luz verde para que nuestra empresa empiece a desarrollar actividades? Entonces estamos ansiosos por empezar a encontrar respuestas de algo que por primera vez, y pensaría que es un hito muy importante, no tenemos respuesta. El abogado en este momento no tiene respuesta para poder proyectar qué normas se pueden expedir. Entonces empezamos a generar ansiedad. ¿Qué otra situación podemos empezar a generar? Irritabilidad. Entonces, si nosotros nos encontramos expuestos a esta ansiedad, ¿cierto? Y tenemos muchísima cuestión y mucho trabajo, pues nos vamos a poner irritables, ¿no? Entonces ya la llamada al estudiante que uno contestaba al comienzo muy querido, ya la tercera vez uno ya estaba un poquito más molesto, entonces vamos a empezar a estar irritables. Es una situación que he visto por algunas experiencias que he vivido. Adicionalmente, vamos a poder presentar momentos de tristeza. Y tenemos que reconocer, señores abogados, estudiantes y no abogados, que tenemos que reconocer que podemos vivir momentos de tristeza. Y démonos ese derecho. ¿Por qué pensar que el que está triste es que está mal? Entonces vamos a empezar a experimentar momentos de tristeza y es una situación que se está viviendo.
todos estamos viviendo momentos de tristeza porque no podemos estar con nuestros seres queridos en caso de que estén lejos, porque no podemos hacer lo que más nos gusta, porque si antes nosotros podíamos salir a correr libremente, ya no lo podemos hacer, entonces eso nos afecta de manera constante. Otra situación es pensamientos catastróficos, ya lo había hablado, empezaba el tema de, Dios mío, esto se va a acabar, vamos a liquidar. No, de la universidad ya no se va a inscribir ningún estudiante. Oh, por Dios, no me van a llamar el próximo semestre. Oh, por Dios, y se van a presentar una cantidad de situaciones en nuestra mente sobre catástrofe. Otra situación también que he visto y que de alguna otra manera lo dialogaba con un experto psicólogo, porque estos son también situaciones y aspectos que los mismos psicólogos dentro de sus sesiones han recibido, es que hay trastornos de sueño. Nosotros como abogados, todas las personas, todos los empresarios han vivido cambios drásticos en sus jornadas de trabajo. Entonces sabemos que antes laborábamos de 8 a 4 o estudiábamos de tal a tal hora, pero ya llegan las 10 de la noche y de pronto no me coge el sueño y como yo ya estoy en un ritmo de trabajo alto, pues qué caramba, yo estoy aquí en la casa, sigo trabajando. Hemos presentado trastornos de sueño en donde queremos dormir y no podemos, y donde tenemos que no dormir, ahí sí queremos dormir. Entonces se han presentado situaciones también de sueño, se han presentado situaciones de discusiones frecuentes. Entonces discutimos con nuestros hijos, discutimos con nuestros padres, discutimos con nuestra pareja, discutimos con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con los clientes. Empiezan las discusiones. Entonces, importante también ver que esta época de pandemia nos ha podido generar este tipo de situaciones de discusiones frecuentes, ¿no? Entonces, me imagino que todos ustedes y aquí las personas que están de pronto escribiendo por el chat han vivido situaciones semejantes, ¿no? Donde antes yo no peleaba con nadie, ahora peleo con todo el mundo. Entonces, antes, aquí por ejemplo me dice una de las personas que asiste, nos dice Joana, las empresas en esta época se han visto obligadas a tomar ciertas medidas para poder preservar las empresas y los empleos. ¿Qué estrategias usar? Pues fíjense, en este momento nosotros estamos viendo lo que estamos, la situación emocional. Entonces uno dice, miércoles yo me estoy estresando. Entonces, lo primero que uno dice es, voy a llamar al abogado. Él es la persona que me va a solucionar. Entonces, estas discusiones frecuentes se pueden presentar también en la casa del abogado y el abogado también puede estar viviendo una situación difícil al interior de su hogar. Y problemas afectivos, imagínense, si nosotros peleamos en nuestra casa, si nosotros tenemos una discusión o tenemos discusiones en remojo, le digo yo, esas discusiones que uno dice, yo todavía no la quiero trabajar, más adelante, o esas discusiones en donde yo decía, no le quiero decir nada, yo mejor me voy al cine, me voy a comprar, me voy a tomar un café, pues este momento de pandemia no nos va a permitir irnos y dejar de lado la situación. Entonces, tenemos que afrontar este tipo de situaciones que estamos experimentando en estas épocas de pandemia. Ahí es cuando de pronto empezamos a decir, pero ¿cómo así? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar de emociones, por lo general, nos traduce a nosotros los abogados y a casi todos los profesionales, en automático nos dirige a pensar, esto lo tiene que revisar un psicólogo, ¿cierto? Entonces dicen, no, yo todavía no quiero ir a un psicólogo, yo no estoy loco, yo no estoy loca, a mí no me pasa nada. Pues déjenme decirles que estos temas emocionales y de sentimientos no es solamente un plano que desarrolle o que pueda analizar desde el punto de vista de psicología. Existe un investigador académico muy importante en Latinoamérica que se llama Humberto Maturana. En algunas ocasiones se le ha dicho que es el padre del coaching, pero pues no es que sea el padre del coaching porque él mismo lo ha manifestado. Es un biólogo chileno que ha desarrollado un análisis muy interesante desde el punto de vista de la biología y ha podido describir que los sentimientos no son solo una sumatoria de la emoción y el pensamiento, ¿cierto? Entonces, esta persona, este biólogo Humberto Maturana, que ha desarrollado investigaciones muy interesantes sobre los sentimientos, nos ha puesto a pensar y nos ha puesto en reto constantemente porque debemos reconocer que este tema de los sentimientos y de las emociones no es un plano que sea exclusivo de los psicólogos. Nosotros como abogados tenemos que también entender y comprender muy bien este significado de sentimiento y de emoción. Entonces decimos,
cuando yo tengo un sentimiento es porque yo tengo una emoción y un pensamiento, yo los uno, eso aflora dentro de mí un sentimiento. Que ha dicho Humberto Maturana, que es un biólogo muy importante, ha dicho que la emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. Entonces aquí tenemos que enfocarnos en que en el manejo de las emociones que estamos viviendo en la pandemia tenemos que ser conscientes de este tipo de sentimientos que generan una emoción. Entonces, esta invitación es para que todos empecemos a dar un alto en el camino y sabemos que estamos pensando siempre con la razón, pero tenemos que empezar a explorar esos sentimientos y las causas que originan esos sentimientos para poder tomar unas decisiones muchísimo más enfocadas y más reales y no empezarnos, como decimos en algunas ocasiones las mujeres, a empezarnos a empelicularnos, ¿no? Empezamos a montarnos videos y entonces estratégica y entonces empieza uno, si esto fulanito pasó esto, entonces esto va a ser, entonces empieza todo el tema de las teorías de las conspiraciones, ¿no? Entonces aquí la invitación es, dejemos de lado un poquito la teoría de la conspiración que estamos de pronto viviendo diariamente en nuestras casas, en nuestros hogares, y empecemos a prestar atención de lo que nosotros estamos sintiendo y viviendo en estas épocas de pandemia. Yo como abogada he sido muy curiosa de aspectos de inteligencia emocional en el sentido que siempre hemos enfocado nuestra carrera y nuestra profesión a planos mucho más reales, por decirlo así. Entonces, hemos tratado como abogados de ver la norma, el artículo, el fundamento, dame la ley, dame el derecho, dame el fundamento. Entonces, existen otro tipo de personas que han hecho investigaciones en el tema. Para las personas que nos gusta y que nos gusta de pronto explorar un poquito más allá de aspectos académicos, arrancamos con un concepto que es, pensaría yo, antiquísimo, pero que en estos momentos cobra vida, y es el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces nosotros sabemos que como profesionales tenemos un número de conocimiento que a nosotros nos evalúan a través del ECAES, que a través de un examen y un concurso de servidores públicos. Entonces si tú no pasaste, tú no eres un buen profesional. Entonces aparece un concepto muy importante de una persona que es el papá, le digo yo, del concepto de la inteligencia emocional. Es un psicólogo, se llama Daniel Goleman. Les recomiendo muchísimo si pueden buscarlo, googlearlo. Esta persona nos habla de la inteligencia emocional. Entonces, nosotros como abogados tenemos una inteligencia que es una habilidad plana del conocimiento de la norma. Pero en estas épocas de pandemia tenemos que explorar otra inteligencia, que es la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional nos permite, primero, percibir mis emociones. ¿Qué es lo que estoy yo sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Además, tengo que comprender esas emociones. Tengo que saber cuál es el origen de esa situación que estoy viviendo. Y adicionalmente tengo que aprender a hacer esos ejercicios de manejar mis emociones para que posteriormente yo pueda utilizar las emociones en ciertos aspectos de mi vida. Y yo como profesional, vuelvo y digo, yo como profesional del derecho, tengo que poder transmitirle a esa persona tranquilidad. Tengo que transmitirle de alguna otra manera un parte de positivismo, de decir, vamos a salir adelante. Pero para solamente decir vamos a salir adelante, pues yo necesito sentirme confiado también, ¿cierto? Y tengo que dar algo que es muy difícil en estas épocas y que la invitación siempre es el dar ejemplo. Entonces, yo como abogada, que soy trabajadora, mamá, de alguna otra manera también soy empleada porque trabajo con la Universidad Militar, con otras instituciones, pues yo también tengo que aprender a manejar este tipo de emociones en la pandemia, porque no solamente estoy yo, están los demás viviendo una situación igual o más difícil de la que nosotros podemos estar viviendo. Entonces, este tema de inteligencia emocional que da para una charla y que obviamente habrán expertos, coach, psicólogos que traten del tema, es un concepto al cual invito que empecemos a revisar, porque nos hemos enfocado dentro de nuestra vida académica o dentro de nuestra vida profesional a solamente empezar a trabajar aspectos académicos, que vuelvo y digo, es una habilidad dura, una habilidad técnica que no nos permite de alguna otra manera desarrollarnos como profesionales, porque nosotros tenemos que interactuar con el otro.
Entonces yo no puedo de alguna otra forma decir, no, yo ya me sé la norma, los decretos, estoy súper actualizado, tengo absolutamente todas mis bases de datos, mis matrices legales. Un momento, ¿de qué te sirve saber todo ese conocimiento técnico si a la hora de enfrentar una situación como la que estamos viviendo no puedes hablar con el otro o expresas tus sentimientos de otra manera o no sabes abordar a la otra persona o no te pones en un plano de conocimiento del otro a escuchar? Entonces, este tema es, esta persona, vuelvo y digo, Daniel Goleman, les recomiendo mucho que den lectura de este tipo de textos porque nos permiten de alguna otra manera poder afianzar y poder tener las bases para poder afrontar esta cuarentena, esta pandemia, de una manera muchísimo más tranquila. ¿Cómo me estoy viendo? Porque yo hablo de inteligencia emocional, de todo el tema que vamos a hablar al final, de 6 tips para poder empezar a manejar estas emociones en pandemia. Pero la pregunta del millón es ¿cómo me estoy viendo? Entonces, ¿me estoy viendo bien? ¿Me estoy viendo atractivo? ¿Me estoy viendo físicamente bien? ¿Estoy comiendo bien? ¿O estoy en una fase en donde me estoy viendo realmente agobiado y donde yo me estoy autoflagelando, ¿no? Usted, si ve por no ahorrar, si ve por qué no hizo esta situación, entonces me empiezo a castigar porque estos momentos de hacinamiento, estos momentos de cuarentena, dice, si ve, yo debía haber hecho, yo debía haber salido, yo por qué no aproveché antes cuando podía caminar, ahora míreme, estoy con sobrepeso y ahora míreme, no pude viajar. Entonces nos podemos estar autoflagelando en este momento de pandemia, tanto por temas económicos, familiares, personales, de salud. Otra situación es que puedo estar evadiendo. Ah, no, yo no sé, pues esperar a ver qué pasa, pero tampoco estoy aprovechando este tiempo. Nos dice una persona que la pandemia es otro tipo o un nuevo estrés o un nuevo modelo de estrés, pues depende cómo lo veamos en este momento, porque habrán personas, y por allá me decía alguna persona, en el chat decía, hombre, nosotros antes pidiendo tiempo que queríamos compartir y ahora que tenemos tiempo para compartir, ya como que dicen, uy no, yo como que ya no quiero compartir. Entonces, ¿cómo me estoy viendo en este momento? O realmente podemos estar haciendo como hace Homero ahí en la diapositiva, en donde yo supuestamente me estoy viendo súper bien, me estoy haciendo un espejo de mí mismo, proyectándome algo que no soy, algo que realmente no estoy viviendo. Entonces muchas veces sucede, y puse esta pequeña imagen porque a algunos profesionales nos puede estar pasando esto. Nos estamos proyectando de una manera completamente tranquila, pacífica, positiva, pero al interior no lo estamos viviendo así. Es decir, nosotros en la realidad podemos estar enfermos, podemos estar desarrollando otro tipo de enfermedades, de preocupaciones que no le estoy prestando atención porque mi espejo es me tengo que ver bien ante los demás, me tengo que proyectar bien para que nadie se dé cuenta cómo estoy yo. Entonces, importante entrar a evaluar cómo nos estamos viendo en esta época de pandemia. Y para poderme identificar o para poder decir, bueno, ahora yo ya sé cómo me estoy viendo, tengo que hacer un reconocimiento de mí mismo, es importante también empezar a reconocer al otro. Y tenemos que empezar a reconocer al otro desde la escucha. Tenemos que empezar a prestar más atención a lo que el otro habla, a lo que el otro dialoga. Entonces, yo ya no voy a poder decir, es que como estamos todos en época de pandemia, pues todo el mundo tiene tiempo de sobra. Porque al contrario de lo que estábamos pensando, esta época de pandemia nos ha saturado aún más de trabajo. Entonces es importante ver al otro. ¿Y cómo reconozco al otro? Primero me reconozco a mí mismo y segundo identifico que todas las personas podemos tener dos variantes diferentes al momento de desarrollarnos como personas o nuestra personalidad, por decirlo así. Hay cuadrantes, hay momentos en donde nosotros podemos empezar a actuar desde la emoción y desde la razón, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros sepamos que las personas, que nosotros como seres humanos tenemos diferentes momentos en donde podemos actuar con la cabeza o podemos actuar con el corazón, y lo mismo nos va a suceder al momento de la asesoría, al momento de nuestro trabajo,
porque no va a ser lo mismo asesorar con la cabeza, normas, que asesorar con el corazón, ¿cierto? ¿Cuál es la situación que están viviendo en este momento los trabajadores? ¿Cuál es la situación que están viviendo los empresarios? ¿Cuál es la situación que están viviendo los estudiantes? ¿Cuál es la situación que están viviendo los colombianos de a pie que necesitan acceder a justicia? Entonces tenemos que empezar a reconocer cómo está viviendo el otro la situación de la cuarentena. Básicamente con un ejercicio que es muy bonito decirlo, pero generalmente se recomienda, es póngase en el zapato del otro. Pero para ponerse en los zapatos del otro yo tengo que reconocer y conocer en qué cuadrante se está desenvolviendo la otra persona. Existen varios tipos de personalidad, tenemos que ser conscientes que existen muchos sistemas de poder hacer los test o poder hacer la identificación de las personas. Uno de mis preferidos, por decirlo así, es una metodología DISC, en donde clasifica a los tipos de personalidades por 4 cuadrantes, ¿cierto? En donde puede determinar que existe una D, que es las personas que tienen una D alta, que son decididos, controladores, son organizados, son metódicos, desean que la situación se desarrolle como ellos dicen, generalmente hacen parte como líderes en equipos de alto desempeño, pero que cuando traspasa esos límites, puede que esa persona ya no sea tan chévere, ¿cierto? Entonces puede que nos haya pasado con nuestra familia, donde nosotros tenemos un papá de, en donde control, y vamos a estar con él todo el tiempo de cuarentena. No, es que definitivamente con él no se puede. Entonces, importante reconocerme en qué cuadrante me muevo yo y en qué cuadrante se mueve la otra persona. Hay otros cuadrantes dentro del DIX, que es la I, que es esa interacción, esa influencia, esa persona que es mucho más sociable, locuaz, decidida, que generalmente no es tan marcada la control, pero que puede ser mucho más influyente y menos controladora. También tenemos un cuadrante que es la S, que hablamos de la estabilidad o de la serenidad, aquellas personas que son mucho más tranquilas, precisas, perfeccionistas, son muchísimo más calladas, más analíticas, que de alguna otra manera esa S se puede marcar tanto que también puede decir, ay, pero es que piensa mucho, analiza demasiado, es porque es muy perfeccionista, se demora. Entonces cuando yo coloco una actividad a una persona de esas, yo tengo que identificar si esa persona, si yo lo saco, porque obviamente hay personas que tenemos de alta y vamos a estar con un S y vamos a entrar en choque, ¿no? En choque emocional. Miércoles, yo quiero que esto salga ya. En cambio el S es mucho más tranquilo, más pausado, pero todo en extremo también obviamente no se recomienda. Y la C es la parte del cumplimiento, de la persona que desarrolla los pasos e instrucciones como se le digan, que siempre está detrás de alguien que le diga o le indique cómo debe trabajar. Entonces tenemos que tomar conciencia que todas las personas nos manejamos frente a 4 cuadrantes muy diferentes. Entonces, en la medida que yo reconozca bajo qué cuadrante puedo estar trabajando, pues también puedo identificar al otro y puedo analizar sobre qué cuadrantes está trabajando el otro. Entonces, si un abogado está frente a una persona, ¿cierto?, que tiende a ser mucho más emocional, mucho más pues yo no voy a empezar a ser controladora con esa persona, sino yo voy a empezar a darle los datos desde la emoción. Pero si yo tengo un cliente, un trabajador o tengo un jefe que se mueve desde el D, que es controlador, disciplinado, organizado, que es bastante rígido, pues yo voy a tender a desarrollar las actividades en un ritmo diferente para que esa persona no entre en conflicto. Entonces, importante que nosotros empecemos a identificarnos dentro de cada uno de los cuadrantes de personalidades. Vuelvo y digo, existe mucha información en internet. Lo más importante es que ustedes, sin necesidad de ser psicólogos, sin necesidad de ser coach, empiecen a revisar, no desde el juicio de valor, sino desde una percepción tranquila, cómo se está moviendo la otra persona, esa persona, cuáles son sus intereses, cuáles son sus aficiones, cuáles son esos botones rojos que esa persona se pueden prender para evitar de alguna manera en estas épocas de COVID, de confinamiento, entrar a hacer discusiones o generar explosiones en nuestro hogar. Pues empiezan a aflorar emociones primarias y la invitación que les hago es esta película que ustedes dirán, ve,
toda esta charla de 1 hora para que me vea una película de Disney. No, la idea es que empecemos por algo muy básico. Esta película que se llama Intensamente y que los niños de por sí le llaman mucho la atención, tiene una profundidad sobre la generación de emociones muy poderosa, porque nos muestra los 5 pilares más importantes, las 5 emociones primarias más importantes: la tristeza, el desagrado, la ira, la alegría y el temor. Estas emociones tenemos que empezar a reconocer que son emociones primarias. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos tenemos que darnos el derecho de sentirlas, porque se nos ha enseñado alguna vez, o dependiendo de nuestros padres, se nos ha enseñado que usted tiene que hacer las cosas ya, y usted no tiene que cometer errores, y usted tiene que ser perfecto, o se nos ha dado la enseñanza de niños donde todo es felicidad y todo es alegría, y se le da rienda suelta a la felicidad, o se nos ha dicho, ojo, cuidado, no toque, no haga, no realice, pilas la pandemia, si usted sale sin tapabocas, sin guantes, y entonces si viene, obviamente, teniendo los cuidados, ¿no? Porque tampoco el mensaje es, no, tranquilos, salgan de la casa que no va a pasar nada, pero genera un temor en donde yo digo, no, ahora mejor me encierro completamente, me muero de hambre en la casa porque ninguna persona puede acceder a mi vivienda porque me voy a contagiar. Entonces, estas emociones primarias que estoy proyectando, la invitación es que traten de revisar nuevamente esta serie, esta película, porque nos bota un mensaje muy bonito y es: todas las emociones cuentan, ¿cierto? Todas las emociones cuentan. De alguna otra manera, todas las emociones deben estar presentes en nuestra vida. Tenemos que darnos el derecho de tenerlas. ¿Por qué? Porque esas emociones, obviamente, tenemos que tener que experimentarlas, porque las decisiones que nosotros tomamos en la vida están basadas bajo unos estados emocionales, ¿cierto? Entonces, yo no puedo vivir toda la vida alegre. Yo tengo estados emocionales donde yo puedo vivir alegre. También no puedo vivir toda la vida triste. Tengo momentos de tristeza. Entonces, en este recuadro que les presento, que no me voy a detener porque no quiero entrar en el plano de la psicología porque no es mi competencia, pero sí es como para dejarles esa pequeña enseñanza de que todos los sentimientos están dados en el ser humano y que negarlos es algo contradictorio, porque nosotros como seres humanos hemos podido adquirir o hemos podido tomar decisiones basadas en emociones. Entonces, si yo estoy triste, yo tengo que verificar que esa tristeza no se alargue en el tiempo, porque cuando yo cojo ese sentimiento y esa emoción y la alargo en el tiempo, pues esa tristeza se me puede volver en desesperación y puede generar otros tipos que ya vienen siendo tratados por los psicólogos. O esa furia, esa ira, donde yo vivo todo el día furiosa, estresada, rabiosa, donde yo me siento completamente agobiada, pues esa emoción no es positivo tenerlo, alargarlo en el tiempo, porque se va a traducir en rabia y esa rabia genera enfermedad. Entonces, importante que nosotros como abogados reconozcamos que tanto yo como abogado como la otra persona a la cual me estoy dirigiendo, sea cliente, estudiante, trabajador, empresario, también está viviendo la pandemia desde otro punto de vista, desde otra situación emocional. Hay personas que la están viviendo con miedo, hay personas que la están viviendo con ira, no me están dejando trabajar, hay personas que la están viviendo felices, diciendo, mejor dicho, me voy a dedicar a hacer las cosas que jamás he logrado hacer, y hay otras personas que están viviendo una profunda tristeza. Entonces, la invitación para todos nosotros es identificar en qué plano emocional estamos viviendo e identificar que la otra persona también puede estar viviendo un plano emocional diferente. Y no pretendan nosotros como abogados empezar a transmitir la alegría finalista donde todo se va a mejorar, porque es algo que no podemos prometer, es algo que no sabemos. Pero lo más importante es que reconozcamos este tipo de emociones. Listo. Entonces, ya casi para finalizar, porque ya nos queda muy poquito tiempo, es, bueno, ¿y ahora qué? Todo esto de la pandemia, ¿ahora qué? ¿Cómo debo manejar mis emociones? ¿Cómo debo desenvolverme? Pues bueno, existen 7 pasos que hemos presentado hoy para que todos, abogados y no abogados, podamos empezar a tener este tema mucho más claro, o por lo menos empecemos a reconocerlo. Entonces, ya habíamos hablado en su momento de que todos nos manejamos desde una emoción diferente y estamos viviendo la pandemia de una manera distinta. Entonces, los 6 pasos que les quiero presentar son muy sencillos. El primer paso es
primero identifique qué está sintiendo. Esto es algo a veces fácil y a veces complicado, dependiendo cuántas veces yo puedo tomar un momento de silencio, un momento de meditación y puedo identificar qué estoy sintiendo. Entonces, cuando yo reconozco que en un momento dado estoy en una reunión con una persona, ¿cierto? Que en un momento dado estoy con un trabajador, con un colaborador, con mi esposo, con mi hijo, y estoy hablando en una modulación de voz distinta o estoy completamente a punto de explotar, yo tengo que tomarme una pausa y decir, venga, ¿qué estoy sintiendo? Entonces, estaré sintiendo tristeza, estaré sintiendo más bien frustración, miedo. ¿Qué sentimiento de los primarios estoy sintiendo? En la medida que yo sea consciente de ese sentimiento, pues lo segundo que debo hacer es, venga, un momento, yo estoy triste o yo estoy furioso. Yo estoy furioso y en ese momento debo hacer un alto en el camino y no sencillamente decir, me voy a tomar 30 minutos para analizar, no, es empezar a interiorizar ese sentimiento y empezar a no pasarlo por alto, porque algo que hemos caído en error muchas veces los abogados es que nos encontramos con un sentimiento, una sensación, vivimos en ese estado bastante tiempo y nos justificamos en ese estado emocional. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No, es que yo tengo la razón. No sé si les ha pasado, pero por lo general nosotros los abogados tendemos a justificarnos y siempre estar en un plano en donde yo reconozco que mi postura es la real y no veo la realidad completa. Entonces aquí es importante empezar a analizar, venga, yo estoy sintiendo ira, ¿cierto? Tengo que parar un momento y valorarla. Y eso nos da paso, al tercer punto, y es, venga, usted ya identificó qué está sintiendo, ya lo está valorando, ahora empiece a indagar por qué. ¿Por qué lo está sintiendo? Entonces, ahorita podemos decir, lo estoy sintiendo porque hay pandemia, lo estoy sintiendo porque estoy encerrada, lo estoy sintiendo porque mi esposo no me deja trabajar, lo estoy sintiendo porque es que mi hija o mi hijo no me está dejando hacer los quehaceres, o porque tengo muchas cosas que hacer. A ver, ¿cómo no voy a estar estresada si es que tengo un montón de cosas? Un momento, reconozca ya la emoción y ahora diga, ¿por qué lo está originando? Lo está originando más bien porque usted quiere ver su casa completamente organizada todo el día. Venga un momentico. ¿Es por eso? Porque muchas veces le estamos echando la culpa siempre a la pandemia, pero no estamos revisando realmente si no hubiese pandemia, esa situación ya se había presentado. Ese momento de ira, ese momento de miedo, ese momento de furia, quitémonos la pandemia. ¿Será que esa situación y ese sentimiento que yo estoy viviendo está originado en otra cosa? Y una vez yo reconozca qué me está originando la emoción, que es de las cosas más difíciles, es preguntarme y no justificarme en el otro. No es justificarme en que yo estoy furiosa porque el otro me está haciendo esto a mí. Es usted dentro de su ser, ¿qué está viviendo para sentir eso? ¿Y por qué le está dando paso a ese miedo o a esa furia? Y eso va a originar el cuarto paso, y es esas emociones que usted está sintiendo, esa razón por la cual usted está sintiendo la ira, el miedo. ¿Es lógico? ¿Es lógico? ¿Es coherente? Es decir, en estas épocas de pandemia podemos estar teniendo pensamientos incoherentes. Oiga, es que esto del aplazamiento de los juzgados, terrible, nos vamos a quebrar todos, no, yo para qué estudié Derecho, esta situación es completamente inadmisible. Bueno, ¿y usted tiene el control de este tema? ¿Usted es el Consejo Superior de la Judicatura para ampliar o decidir sobre los plazos? Entonces, es lógico que usted se esté, entre comillas, autoflagelando con ira porque el Consejo Superior amplió. Usted no tiene el control. Entonces, es importante que identifique si esas emociones son lógicas y coherentes, porque empezar a tener emociones de estrés frente a una decisión que no es suya, pues tampoco nos va a favorecer mucho en estas épocas de encierro. Y eso nos da paso a la siguiente, que es, bueno,
Si usted ya encontró la razón por la cual usted está sintiendo lo que está sintiendo, si usted está haciendo un análisis y está diciendo si son lógicas o no las razones por las cuales está viviendo ese sentimiento, bueno, pues ahora aplique ese nuevo conocimiento, ¿cierto? Porque usted está generando un autodescubrimiento y ese autoconocimiento le va a permitir afrontar las situaciones de otra manera, ¿cierto? Pida ayuda. Eso es normal y muchas veces nosotros como abogados no la pedimos. Permítase expresarse. De alguna otra manera usted tiene que buscar grupos donde usted pueda de manera abierta expresarse. Esto es algo que no lo hacemos con frecuencia. Porque, vuelvo y digo, a nosotros nos buscan como guías y como los psicólogos jurídicos, pero nosotros no nos podemos dar ese derecho. Claro que se lo puede dar. Y no solamente usted como abogado, usted como padre, como madre, como futura mamá, como futuro papá, usted lo puede tratar desde su hogar. En este momento, psicólogos, médicos, arquitectos, ingenieros, dese la oportunidad y dese la oportunidad de hablar de los temas. Mire qué bonito cuando uno tiene grupos de WhatsApp o grupos donde uno puede compartir este tipo de situaciones, porque yo tengo que también reconocerme que estoy viviendo una situación de estrés y digo, miren, qué pena, yo en este momento estoy viviendo esto, no para la generación de pesar, sino para reconocer y decir, tengo la valentía de decir que estoy viviendo una situación difícil y la cual tengo que afrontar. Muchas veces nos ahogamos nosotros mismos por no expresarnos, por no pedir ayuda. Somos tan enormemente egocéntricos que nosotros por ser abogados pensamos que tenemos el saber infinito y no es así. Tenemos que expresarlo y tenemos obviamente que ser muy selectos con las personas a las cuales nos expresamos, pero también para poder liberar de alguna otra manera ese estrés, porque escuchando obviamente personas, situaciones, escuchando personas que me pueden dar fe de esas situaciones, me puede dar otro tipo de orientación. Y la última que viene siendo es reconózcase y compártalo. Esta es la invitación que yo les hago. Yo les hago la invitación a que ustedes puedan expresar esas vivencias. El ejemplo en casa puede darle luces a otra persona. Entonces, lo que para ustedes no es tan obvio, puede para otra persona sí serlo. Entonces, permítanse reconocer a todos para que ustedes puedan llevarse unos mensajes muy bonitos y puedan de alguna otra manera poder llevar este tema de la pandemia de otra manera. Lo peor que ustedes pueden hacer, lo peor que yo puedo hacer es creerme completamente egocéntrica y decir que soy la super abogada y que a mí jamás me va a suceder algo. No, tenemos que ser conscientes de que esta pandemia nos está tocando como seres humanos, no solamente como abogados, sino como seres humanos. Y al final, pues, como lo dijo el libro El Principito, ¿no? Algo tan elemental que uno muchas veces debería darle otra lectura a ese libro, que uno piensa que ese libro es para lectura de niños entre los 10 y 14 años, es un libro para leer los adultos. Decía El Principito, eres el dueño de tu vida, ¿cierto? Y tus emociones, nunca lo olvides, nosotros somos dueños de nuestra vida y nuestras emociones, para bien y para mal. Nosotros decidimos cómo queremos vivirlo, cómo queremos sentirlo, cómo queremos crear que esta época de pandemia sea buena, sea mala, sea un bonito recuerdo o sea un recuerdo catastrófico. Esa es la invitación para todos ustedes. Sana competencia del mundo mediático, ¿cuál sería su propuesta para recomendar una serie de organización, regulación, control de medios informativos que nos permita mitigar sinceramente esta problemática? Bueno, yo les recomiendo primero hacer una seria verificación de qué están siguiendo, cuáles son los canales que están siguiendo. En lo personal yo estaba siguiendo bastantes canales, yo estaba viendo noticias, radio, Twitter, LinkedIn, entonces hay que empezar a hacer como un filtro de la información a la cual yo voy a acceder y ser, digamos que, bastante selectivo a la hora de seguir, porque en ocasiones nosotros nos informamos es única y exclusivamente entrando a Facebook. Entonces sabemos que Facebook se ha convertido en una red social en donde una de las finalidades es crear y generar, entre comillas, lazos de amistad, pero estamos en la saturación de Facebook donde yo tengo que empezar a mirar, venga, cuántos amigos tengo en Facebook y realmente qué personas me están aportando. Entonces yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es hacer una selección de lo que yo voy a seguir.
Y segundo, para organizar normas, pues tengo que empezar a hacer grupos de apoyo, ¿cierto? Yo, dentro de mi ejercicio profesional y en mi empresa y con varios amigos, colegas, que varios de ellos están conectados en este momento, decidimos crear un grupo de apoyo normativo, en donde nosotros de manera diaria, y le colocamos COVID no memes, en donde dijimos, mire, vamos a hacer este grupo y vamos a desarrollar toda la información del COVID y porfa, no coloquemos ningún aviso chistoso, vender, Entonces nos pusimos muy juiciosos con el tema y esta fue una metodología que nos funcionó bastante. Hemos estado conectados todos, hemos podido hacer un grupo bien interesante. Entonces la invitación es, empiecen a generar grupos de apoyo, vuelvo y digo, selectivos, en donde solamente la finalidad sea transmitir conocimiento específico en temas de COVID. Esto les ahorra muchísimo desgaste y la infoxicación puede ser menor, porque al momento de que ustedes sientan que solamente ese es el grupo, ese es la fuente que les va a entregar la información, pues va a ser mucho más fácil y va a ser menos estresante que estar consultando varias cosas, correos, chats, Twitter, etcétera, etcétera. Bueno, parece que Fabio Pinzón sí está ahí. Queríamos darle un minuto para que tiene algún complemento a la respuesta que le dio la doctora Lorena. Fabio, adelante. ¿Desde dónde es que usted nos reporta sintonía? Bueno, muy buenos días para todos. Había una pequeña falla técnica en estos tiempos de COVID. Yo los saludo desde el hermoso cielo del departamento de Chocó, un municipio conocido como la Unión Panamericana Chocó, o popularmente Las Ánimas Chocó, ubicado a 2 horas de su capital, en el medio Baudó Chocuán. Primeramente agradecerle, doctor Noriega, doctora Lorena, ha sido una webinar muy interesante, sobre todo en estos tiempos de la inteligencia emocional y la organización del tiempo juegan un papel muy importante. Gracias por la respuesta, Lorena. Digamos que haciendo uso de ese contexto con el que inició el doctor Noriega sobre Gardel, esa infoxicación, como la doctora Lorena lo denominó en su charla, es un tema que viene hace mucho tiempo, no solo en tiempos de COVID, porque es un tema de una desproporción en la información y, como usted lo decía en la respuesta, en ese manejo que nosotros le damos a la información que deseamos obtener en nuestros teléfonos, en nuestros computadores y en nuestros correos. Y todo se centra en esa organización del tiempo y de las herramientas. Hablaba de que en toda su conferencia de identificar sobre todo esos factores, esas debilidades que nosotros tenemos. Y como aporte pienso que nosotros podemos identificar, o la mejor herramienta que tenemos es identificar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras falencias, aceptarlas. No es solo identificarlas, debemos aceptarlas y ese es un proceso bastante serio que debemos asumir. Y por último, una vez aceptadas y una vez identificadas, trabajar de manera constructiva para vencerlas y convertirlas en fortalezas. Que esas fortalezas nos permitan tener un equilibrio emocional y mental. Muchas gracias a ustedes por el espacio, Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Adelante, doctora. Aquí hay varias personas que han preguntado de, bueno, ¿y qué hacemos con nuestros trabajadores? ¿Cómo hacemos para que haya respeto con el horario? ¿Cómo hacemos para que las demás personas se solidaricen en esta situación? Anoche dando una lectura nuevamente a algunos apuntes que yo tomaba en la Universidad del Rosario cuando desarrollaba el curso de coaching para equipos de alto desempeño, llegaba uno de mis apuntes en donde me llamó mucho la atención lo que yo mismo escribí en el 2014. Fue algo que me transportó en el tiempo y yo había colocado algo así como que, hombre, el salario que usted le pague a una persona no es lo que a usted le garantiza la lealtad de esa persona ni la fidelidad de esa persona. Es el trato con el cual usted lo vincule dentro de la empresa. Entonces, aquí es importante también empezar a hacer una verificación
de nuestros procesos de selección en la empresa. ¿Qué tipo de personas estoy seleccionando? Si yo estoy seleccionando puros de controlador, en donde solamente necesito resultados, y llega una época de pandemia, pues no se nos haga extraño que ese tipo de personas van a decir, yo no siento ningún tipo de compromiso con ustedes, las cuentas claras, chocolate espeso, Entonces también es importante identificar cómo estoy yo llevando la información con mis trabajadores, cómo estoy yo como empresario manifestándole las situaciones. Una pregunta, ¿cada cuánto ustedes llaman a sus trabajadores en un tono no laboral para preguntarles, ¿qué hubo, Lorena? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo ha estado su familia? ¿Cómo está su papá? Sé que trabaja en tal lado. ¿Cómo están viviendo la situación? Esto realmente es muchísimo más poderoso que la misma veces asesoría de la comunicación jurídica en donde dice que se le va a suspender el contrato. Ese tipo de relacionamiento en este momento es muy válido y es importante hacerlo para que el trabajador sienta que, oiga, en mi empresa están preocupados por mí, a mí me están prestando atención. Es un ejercicio difícil, pero lo digo desde el punto de vista de la experiencia. Nos ha funcionado mucho y me parece importante que los trabajadores sepan y de manera genuina, ¿no? Porque ahora no es que ustedes empiezan a coger el teléfono para ver, no, es un tema genuino y eso va desde la cabeza de la organización donde de manera genuina sientan esa afinidad con sus trabajadores y de alguna otra manera cuando uno realmente lo está haciendo de manera genuina, sincera, en épocas de COVID, la solidaridad es recíproca. Entonces esto es un tema de construcción en el tiempo. Señor. Tenemos unas dos preguntas más. La doctora Linda Cristina Tumbajoy está por acá. Doctora. Ella hizo un comentario. Sí, doctor. Doctora Tumbajoy. Un comentario que nos pareció muy interesante. En ese comentario usted dice, antes estresada por el confinamiento, hoy no quiero asistir presencialmente al juzgado. ¿Qué quería usted decir? Doctores, buenos días. Quiero hacer una breve intervención de mi situación. En primer lugar, no estoy en video porque no he podido dormir. Bueno, parece que nos fue la doctora Tumbajoy. Mientras tanto, doctora Lorena, una pregunta y ya sería para cerrar el evento. Es una pregunta que hace dentro de las posibilidades que se manejan dice Nelson Rojas Molina que psicológica de un estudiante podría estar en riesgo. ¿Cómo se manejaría ese momento del estudiante? Bueno, nosotros podemos, y lo voy a hablar desde mi experiencia, no desde el punto de vista de psicología, vuelvo y digo, porque esto es un ramo de otra especialidad, pero ¿qué podemos hacer nosotros, abogados normales o docentes normales, frente a una situación de estas con un estudiante? Nosotros sabemos y tuvimos una oportunidad valiosísima y es que nosotros reconocimos nuestros estudiantes en la gran mayoría vivencial y presencialmente y ahorita lo estamos viendo en la virtualidad. Entonces la invitación es primero, nosotros siempre tenemos que generar espacios en donde debo escuchar al estudiante antes de la clase. ¿Qué tanto yo le estoy preguntando a él sobre su situación? Es complicado, habrán grupos de 40, 30 personas, pero tengo que empezar a identificar esas personas que posiblemente no se están conectando con frecuencia, no están desarrollando los trabajos o realmente no participan en clase. Entonces, lo más importante es empezar a identificar esos factores para poder empezar a administrar algo que le llamo yo y que se le llama en administración de riesgos como las señales de alerta. Entonces, tengo que identificar qué señales de alerta tienen mis estudiantes. Y segundo, una vez identificadas esas señales de alerta, tengo que encontrar espacios de diálogo para poder socializar, no desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista un poco más académico y preguntarle y profundizar más de qué le ha gustado, cómo se ha sentido, ha entendido, ha comprendido. Y cuando definitivamente nosotros vemos que el estudiante y percibimos que el estudiante está viviendo una situación difícil, bien sea en su familia o por cualquier otra razón económica, es importante apoyarse de
todas las redes que cuentan las universidades y en bienestar universitario, que ustedes saben que no es un tema caprichoso, es un tema legislativo, normativo. Las universidades están obligadas a tener unos centros de atención y protocolos de atención para este tipo de casos, entonces nosotros somos los primeros llamados a identificar esas señales de alerta, abordar de primera mano, y cuando nosotros veamos que no podemos manejarlo, hay que redireccionarlo con los especialistas para darle el apoyo que necesita el estudiante. Doctora Lorena, como dijo Antonio de Saint-Exupéry en su libro El Principito, que usted cita, lo verdaderamente esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias, doctora Lorena.